Seguimos aquí en Despierta con CDN y estamos viviendo en una época de corrección política, en una época de reescribir la historia, de redefinir el pasado a partir del presente, casi como si estuviéramos en el 1984 de George Orwell, en el Ministerio de la Verdad. Muchos casos a veces obedecen a un fin político, a afianzar un discurso. En otros es puro rigor histórico. Es la necesidad de reescribir la historia a partir de las fuentes disponibles, de nuevas fuentes que se van descubriendo, pero también hacer honor a la verdad. Y para muchos, por ejemplo, está con nosotros el doctor Rafael Pérez Guerra, y hablaremos sobre su libro Elucidaciones de una falsedad histórica, que concretamente habla o muestra la documentación original sobre los orígenes de Jean-Baptiste Point de Sable, fundador de la ciudad de Chicago. Y el objetivo de este libro, señala usted, doctor, es corregir la tergiversada y falsa historia existente en el presente de los orígenes del fundador de la ciudad de Chicago, que no es poca cosa. Bienvenido a este programa y díganos qué es lo que tenemos que corregir de Primero lo voy a felicitar porque usted es la única persona que ha pronunciado la primera palabra del título correctamente. Todo el mundo le pone una A en vez de una E. Usted dijo elucidaciones, pero todo el mundo cree que es alucinaciones y no es así. Pues bien, la pregunta es, ¿por qué yo hago este libro? Este libro es el producto de una larga historia. Yo me gradué de médico aquí en la ciudad de Santo Domingo, de la primera promoción de la UNFU. Posteriormente me radico en Chicago. Y en una conferencia de cirugía, mi jefe, que era de ascendencia griega, un hombre muy culto que fue de los pioneros de la cirugía cardiovascular infantil, la transposición de los grandes vasos, la transposición de las grandes arterias, se me acerca y me dice: doctor, ¿usted sabía que un señor de color de Santo Domingo fue el fundador de la ciudad de Chicago? Yo me echo para atrás y digo, pero ¿cómo? Yo nunca en mi vida de que yo era médico, nadie me había dicho eso. Sin embargo, un señor de ascendencia griega, jefe de un servicio de cirugía del Hospital Monte Sinaí de Chicago, me aborda y me dice eso. Me dio una caja de Pandora abierta, me metió en un laberinto que con este libro yo pienso realizar. Doctor Rafael, cuéntenos cómo fue el proceso y efectivamente qué fue lo que usted logró demostrar con evidencia, con documentación histórica. Bueno, cuando yo recibo ese legado de mi jefe, que me dice, un hombre respetado mundialmente, era famoso mundialmente, y me da esa entrega y me dice, investíguelo. Y yo no sé nada de eso, yo estoy completamente ajeno a lo que va a pasar. Y yo con el tiempo, poco a poco, he ido buscando las fuentes primarias y secundarias, principalmente en la Biblioteca Pública Harold Washington de Chicago y otras bibliotecas secundarias también. Comienzo a buscar documentos, comienzo a recibir documentaciones que todos orientan a que Jean-Baptiste de Sable era oriundo de San Domingo, que él lo había dicho, y está documentado por muchos historiadores americanos por mucho tiempo. Señor Pérez, ¿hay alguna fotografía original, algún, digamos, dibujo original que se haya usado para identificar, para que la gente vea cómo era el señor Jean-Baptiste? Y ahí mismo el origen del nombre, porque parece más francés que dominicano. Dos preguntas. No hay fotografías ni dibujos originales de Jean-Baptiste Point de Sable, no lo hay. Entonces, hay dibujos de historiadores que escribieron libros en los años 1800 y en la presentación de mi libro yo voy a hablar mucho de eso. La segunda pregunta fue... El nombre. Ah, el nombre, sí. Usted dice que es afrancesado. Pues sí, en la República Dominicana, 120 años antes del nacimiento o de que se hablara de Jean-Baptiste Point de Sable, había familias francesas, habían personas francesas. Aquí Francia tenía mucho comercio con la española. Y el nombre Point de Sable se lo puso él. Él se llamaba Jean-Baptiste. Eso está en el libro, está con una documentación falsa, producto de un haitiano que la llevó a Chicago, y yo estoy combatiendo eso. Entonces, el Point de Sable era para él
localizar donde él fundó su primera cabaña, que fue en Chicago, que era una punta de arena larga, y se puso Point de Sable, que quiere decir una punta de arena en español, pero que no hay documentaciones de eso. ¿Cuál es su especialidad en la medicina? Yo soy cirujano general y traumatológico. Sí, le digo porque usted siguió seguro un esquema para llegar a estas conclusiones. Usted habló de visitar la biblioteca, pero ¿cuál fue el procedimiento? ¿Usted iba visitando? Sí, de una biblioteca pública. ¿O usted se trazó primero Yo un esquema? ¿Usted iba buscando? No, yo solamente escribí el nombre y me dijo, averígüelo. El nombre que me da el jefe mío, yo hasta se me olvidó, yo después lo busqué y lo encontré. Y cuando yo llego a la biblioteca pública y comienzo a desenterrar esa información y veo que el hombre tenía razón, entonces yo tenía que continuar, yo no puedo dejar esto. Eso me dio un prurito y yo tengo que continuar el prurito hasta mañana, que voy a presentar el libro. Ese día se me va a quitar el prurito. Esto se va a presentar mañana. Mañana. Bueno, esa iba a ser la primera pregunta, ¿cómo adquirirlo? ¿Dónde se va a presentar? Y la segunda pregunta que le iba a tener, si en Estados Unidos esto tendrá alguna difusión, se comentará, porque usted está tratando de reescribir la historia de una ciudad. Reproducir, yo diría. Sí, yo no vendo libros. Los que asistan a la presentación del libro mañana van a tener este libro gratuitamente, tanto aquí como en Santiago. Sí, el libro fue editado en Estados Unidos. Se puede conseguir en amazon.com el título en inglés con mi nombre y ya está en venta, pero yo quise presentarlo aquí primero, en Santo Domingo, porque este hombre era de Santo Domingo y yo soy de Santo Domingo. Y a mí se me dio ese legado para que yo investigara y pudiera producir este libro. Qué compromiso. Doctor Rafael, Muy grande. Sí. Dígame por favor si usted ha tenido algún contacto con descendencia de este individuo, si eso ha sido posible y además si ha tenido alguna conversación con autoridades de la ciudad de Chicago para que este documento se tome en cuenta para fines de cambiar un poco lo que hasta ahora se conocía. Bueno, hasta ahora no. No hay ningún descendiente, hubo descendientes, pero ya fallecieron y no quedó ninguna descendencia. Y no he tenido la oportunidad porque primero hice el trabajo de investigación, luego la publicación y presentarlo aquí primero en mi país, en Santo Domingo, para que los estudiantes, los historiadores, los investigadores dominicanos sepan, que no estén como yo, que estuve ausente de ese conocimiento por tantos años, que este señor, fundador de una ciudad tan importante como es la ciudad de Chicago, vino de Santo Domingo con un amigo que se llamó Jacques-Philippe Clamorgan. Bueno, pues cuando yo regrese a Chicago, que va a ser el día 23, voy a empezar mi campaña para poder publicarlo allá y dejarle saber a muchas autoridades que el señor no es haitiano, es de Santo Domingo. Señor Reyes, ¿qué va a cambiar esto en Chicago? Pérez. Cuando se hace un descubrimiento, se hace un bautizo de una ciudad, esta persona pasa a ser sencillamente o en el sentido plano lo que se conoce como una especie de padre de la ciudad. Inclusive puede ser visto hasta como un héroe. El caso del señor Jean, ¿podría tener esta connotación en Chicago? ¿O bueno, qué tipo de trascendencia piensa usted que podría haber? La trascendencia es que él es el fundador de la ciudad de Chicago, porque él estableció la primera cabaña en donde se encuentra la ciudad de Chicago hoy. Él no es un patriota, él no es un revolucionario, él no es un político, él es un fundador, él se estableció allí. Entonces, la ciudad de Chicago nace a partir de este señor que hizo una cabaña, vivió 18 años en esa cabaña, se casó con una india de la región, tuvo una hija, luego le nació una nieta, y en 18 años él estableció eso hasta que vendió su propiedad. Esta historia, además, me imagino que hay mucha gente recordando la historia de Juan Rodríguez, sí. El primer inmigrante que llegó, se dice, a Estados Unidos y que también es de Santo Domingo. Hay una calle en Nueva York. Sí. Pero él no fue fundador, claro. Él no fue fundador. Él fue el que originó. El primer inmigrante. El primer inmigrante que hizo comercio con los indios alrededor. Él llegó en un buque, se estableció a orilla del río Hudson y fue, pero eso precisamente, gracias por decirlo eso, porque los dominicanos en Nueva York se identifican con Juan Rodríguez. Correcto. Tienen una calle.
hacen representaciones de Juan Rodríguez. Sin embargo, los dominicanos de Chicago no. Los dominicanos de Chicago ninguno ha tenido acceso a estos conocimientos, a estas investigaciones y a esto que está ahí hace cientos de años. Imagínense que el primer reporte que hay de este señor es un reporte de un regimiento británico que lo apresó porque lo creían un espía de los franceses. Cuando eso, recuérdense que Estados Unidos no estaba formado, sino que estaba en la Revolución Norteamericana. A él se lo llevan preso. Y es el primer reporte que hay de un batallón británico. El segundo reporte viene por una historiadora norteamericana en 1856, que es el libro famoso, el Wow Boom. Ella lo reporta y ahí yo lo tengo, está en el libro, lo voy a presentar mañana y lo voy a presentar en Santiago, los documentos originales que yo lo tengo conmigo, para el que lo quiera ver, el que quiera ver si yo estoy diciendo la verdad, yo se lo demuestro. Bueno, seguro de la Academia de la Historia se le van a acercar a usted. Sí. En la capital y en Santiago, lugares y horas. Lugar en la capital mañana a las 6 de la tarde en la Academia Dominicana de la Historia y el día 11 en el Ateneo Amantes de la Luz en Santiago. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Rafael, por habernos acompañado. Las imágenes están allí en pantalla, el que quiera acercarse. La entrada es totalmente gratuita. Exactamente. Un encuentro con la historia. Además, me encanta que usted sea un hombre tan apasionado, porque usted se ha retirado de la medicina, Sí. Y me imagino que ha dedicado con tiempo a la búsqueda de este material, ¿no? Sí. Y déjeme decirle últimamente, antes de que terminemos el programa, que todos los que asistan a las 2 exposiciones, a las 2 presentaciones, van a tener el libro gratuitamente. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vámonos a pausa comercial, venimos ya.